¿Cómo empezaste a interesarte por el medio gráfico, por los cómics? I didn't start reading comics until I was 19. I bought a few here and there like most kids do, but it was after I graduated high school, and I discovered a comic book shop locally and just kind of wandered in one day and just found this entire world that I just didn't know anything about. I just fell in love with the medium just instantly. And I always knew I wanted to do something artistic, not autistic, as a job with my life. I just didn't know what it was. So I left home and moved to Athens, Georgia, which was about four hours away. And it was a big college town. University of Georgia was there, and that's where R.A.M. is from. And so there was a huge music scene, and just felt comfortable there. And that is where I started frequenting the local comic shop. You can stop saying And so I met a few guys there, and they told me about a comic book convention that was going on in Atlanta. And they said, if you are interested in, meeting other professionals, then you should definitely head to Atlanta and see if you can meet some people. So I did. I went up to Atlanta and met a small group of professionals working pros, and became pretty close friends pretty quickly. And so then I started traveling to Atlanta and hanging out at Brian Stelfreeze's house. He had like a 3-story apartment, and the bottom floor was just like, almost like a basement, but he just had like these drafting tables set up all the way around the walls. And there were literally probably 10 or 15 of us that would show up every weekend and just crash on the floor, and we literally for 3 days would just paint and draw and talk about comics, and it was like an artist commune almost. And that is where I really got involved in the scene before I became a professional. But by knowing those pros and getting to know them and learning the language of the medium and making contacts here and there, doing conventions, I was able to get my first couple of jobs from the guys that were already working, were either offered a job they didn't want or they didn't have time to do. So when you're at that stage of your career, you take literally anything that comes your way just to build your resume. So, and that's essentially how I fell into it. Cock, cock, cock. Muy bueno. La verdad es que empecé a leer cómics a partir de los 19 tacos. Fue con 19 años cuando me metí un poco en serio en todo este negocio. De niño, sí, había comprado un TVO que otro suelto y tal, y lo leía de vez en cuando, pero no les hacía demasiado caso. Y la verdad es que a partir de los 19, cuando empecé a comprar cómics con frecuencia, descubrí todo un mundo nuevo ante mí, un mundo del que no sabía nada y un medio que me encantaba. Yo desde siempre había querido ser artista, que no autista, que es diferente. Lo que pasa es que no sabía exactamente qué tipo de expresión artística quería dedicarme, qué tipo de lenguaje. Y en aquella época, justo cuando iba a empezar la universidad, me mudé a Athens, en Georgia, que es donde está la Universidad de Georgia y que es de donde son los de un grupo que igual os suena, REM. Pues había bastante movimiento musical en aquella zona y a mí me gustaba muchísimo el ambiente. Y fue estando ya en la universidad cuando descubrí la tienda de cómics local y donde descubrí todo este universo del que os he ido hablando. Hice un grupo de amiguetes en la tienda y charlando un día me dijeron, oye, que hay un salón en Atlanta
un salón del cómic, igual te puedes acercar allí y conocer a otra gente. Y efectivamente, fui a aquel salón y conocí a un grupo de profesionales de los que me hice amigo muy rápidamente. Así que me descubrí poco después yendo con mucha frecuencia a Atlanta, a casa de Brian Steel Freeze, que tenía una casa de 3 pisos, y quedándome allí a dormir todo el fin de semana. El tercer piso era una especie de sótano y Steel Freeze tenía colgadas de las paredes como 10 o 15 tableros de dibujo. Entonces nos juntábamos un montón de peña que íbamos allí a dibujar en su casa y que nos echábamos a dormir en el suelo y nos pasábamos el fin de semana durmiendo en el suelo, dibujando, hablando de cómics y metiéndonos un poco en el rollo este. Así es como entré en el mundillo realmente del cómic antes de convertirme en profesional y como fui aprendiendo un poco los intríngulis de este lenguaje, de este medio. Además, empezamos a acudir a salones con frecuencia y estábamos todos pues, buscando nuestro primer encargo, nuestro primer trabajo. Cuando estás empezando aceptas lo que sea, te da igual de dónde venga y te da igual del tipo que sea el currículum, el encargo, perdón. Lo que te preocupa es empezar a tener un currículum, empezar a tener un nombre y empezar a tener algo a tus espaldas. Polla, polla, polla. Y háblanos un poco de cómo fue tu primer trabajo profesional y básicamente no tanto cuál fue, aunque sí que sin intención de analizar, sino cómo te sentiste tú al ver por primera vez una obra tuya publicada, tener por primera vez una obra tuya en tus manos. I need to back up just a little bit to the answer I gave the first time in order to answer that question. After I decided that I wanted to get into the industry and actually pursue that as a career, I realized I was dead broke and didn't have 2 nickels to rub together. So I called my father back in Warner Robins, Georgia, which is about 30 minutes south of where I live now in Macon. And that is about 2 hours south of Atlanta, sort of in the dead center of Georgia. And I said, Dad, I think I figured out what I want to do. All right, son, what's that? I want to be a comic book artist. And then crickets. It's very quiet for a minute, and he's like, so you can actually earn money doing that. You can make a living doing that. And I said, I guess so. Somebody has to create these things, and I never had thought about it like that before, but you got to be paying somebody to do this stuff. So, yeah, I want to make a go of it. And can I move home? And so he said, all right, you can come back if you want, but you got a year. You got 1 year to make it and be able to move out, get your own place, and make a go of it. If you don't, inside of that year, then you're going to have to go out and try to find an actual job and get moving with your life. So I was as good as my word, and within 6 months, I got my first assignment. And it was through Brian Stelfreeze, who I mentioned before. And he was offered something from Innovation Comics called Nightmare on Elm Street with Freddy Krueger. And it wasn't that he didn't want the job, because he was actually doing covers for them at the time, but he just didn't have time to do it. And again, I was living with my parents then, but I was still making those trips weekends to go to Atlanta, and we were doing our comedy thing. And so Brian asked me one weekend if I wanted the job, and I was like, well, I don't care what it is, I'll take it. Yeah. So I had to do a sample page and turn that in. So I did that, and I was hired immediately. And went back to Warner Robins and started working in earnest. And when I turned my first batch of pages in and got paid, I was able to find an apartment and put a security deposit down and set a date to actually move out of my parents' house. And that was just
I can't even explain what that's like. It's almost like, I'm not a junkie, I'm not a heroin addict or anything like that, but I think I understand to a degree what it's like to have an addiction, because when you are published the first time and you see that work printed in paper and your name is there and you have an understanding that it's gone out into the world, and I still maintain the idea that once I produce the work and it's published and it's gone out there, it no longer belongs to me, it belongs to you. And it's yours to interpret or love or hate any way you see fit. But that very first time that you are published, especially if you've dreamed of something, which, you know, again, I didn't have that childhood dream, it was something that came to me as an adult. But I fell in love with the medium deeply, and I'll never get back that first high. Do you understand what I mean? And it's kind of sad in a way. It's bittersweet because you're proud of yourself, your parents are proud of you, but you'll never get that feeling back again that you had that first time when you were published. And so you just kind of fold that up and you tuck it in your back pocket, and you pull on that when you need it. You know, if you're having rough times or somebody's not paying you on time, or you can't find work, or, you know, in the bad times, that you just take that piece of paper out of your back pocket, unfold it, and try to squeeze a drop or two back out of that first feeling of being published. It's wonderful. Can I get another bottle of water, please? Left hand. Put my hand in my back pocket. Tengo que rebobinar un poco y volver a la primera respuesta para poder contestar lo que me preguntas, Germán. Después de decidir convertirme en profesional, dije, muy bien, perfecto, quiero dedicarme a esto como carrera, pero estoy ahora mismo sin blanca, no tengo ni un duro ni dónde caerme muerto. Así que cogí el teléfono y llamé a mis padres a su casa en Warren Robins, en Georgia, que está a unos 30 minutos de Macon, que también está en Georgia, que es donde vivo yo, y a unas 2 horas de Atlanta. Poco más o menos, para que os hagáis una idea, está en pleno centro del estado de Georgia. Y el caso es que le dije a mi padre por teléfono, papá, ya sé a qué quiero dedicarme. Y él me dijo, muy bien, hijo, ¿y a qué quieres dedicarte? Y dije, quiero ser dibujante de cómics. Y se hizo el silencio, solo se oían los grillos. Mi padre se quedó callado, como digo, y luego me dijo, ¿pero de verdad te puedes ganar la vida con eso? Y le dije, supongo que sí, es algo en lo que no había pensado hasta ahora, pero claro, si existen los cómics es porque alguien los hace, y la intención que tengo es ganarme la vida dibujándolos, o por lo menos intentarlo. El caso es que mi padre me dijo, muy bien, pero tienes un año para intentarlo. Puedes volver a casa con tu madre y conmigo, pero tienes un año para lograrlo nada más. Si no, vas a tener que buscarte un trabajo de verdad. Y el caso es que cumplí mi palabra, y a los 6 meses recibí mi primer encargo para una editorial que se llamaba... un encargo de una editorial llamada Innovation, que me encargaba un cómic de pesadilla en Elm Street. De hecho, ya sabéis lo de Freddy Krueger y demás. De hecho, el encargo me llegó a través de Brian Steele Fries, al que mencionaba en la respuesta anterior, y él ya trabajaba con esta editorial, hacía portadas para ellos, y no es que no quisiera el encargo, lo que pasa es que no tenía tiempo de hacer las páginas que le pedían, y en uno de estos fines de semana, porque yo, aunque viviese con mis padres, seguía yendo los fines de semana a esta especie de comuna que montábamos en Atlanta, me dijo, oye tío, ¿te apetece este encargo que me ha llegado? Y yo le dije que sí, que me daba igual de que fuera el encargo, que sí, que yo encantado. Preparé una página de muestra, la envié y me contrataron inmediatamente. Y tanto fue así que me volví a casa de mis padres y me puse a trabajar como un loco. La sensación es maravillosa. Cuando entregas tus primeras páginas y te las pagan, la sensación es increíble.
En menos de en unos 6 meses había conseguido dinero suficiente como para pagar la fianza de un apartamento y poder poner una fecha para mudarme de nuevo de casa de mis padres. Ya no tenía que volver a estar con ellos. Es que no puedo explicaros, no puedo transmitir la sensación que eso genera. A ver, yo no soy jockey, no me meto heroína ni nada por el estilo, pero creo que puedo entender qué se siente si eres adicto a algo. La primera vez que ves tu nombre impreso en un cómic, la primera vez que tienes un cómic en las manos con tu nombre y te das cuenta de que eso se ha publicado y ha salido al mundo, y encima yo he considerado siempre que desde el momento en que entrego las páginas y el cómic se publica, la obra ya no me pertenece a mí, os pertenece a vosotros, es propiedad vuestra y podéis hacer con ella lo que queráis. Es vuestro el cómic para adorarlo, para odiarlo o para entenderlo o no, haced con él lo que queráis. Pero la primera vez que te publican es como ver un sueño hecho realidad, no un sueño de infancia, ya os digo, porque yo no leía cómics de pequeño, es un sueño de madurez casi o de edad adulta. Pero es que es imposible el poder explicar el colocón que te pega cuando ves tu nombre impreso en un cómic, cuando ves algo y sabes que es obra tuya, no lo puedo transmitir. Y es una sensación hasta cierto punto agridulce ahora mismo. Es triste que ese sea uno de los puntos álgidos de tu carrera. Por un lado te sientes orgulloso, tú estás orgulloso, tus padres están orgullosos, te empiezas a ganar la vida, pero por otra parte sabes que esa sensación no se va a volver a repetir jamás, que lo único que te queda es coger esa sensación, doblarla y guardártelo como un papelito en el bolsillo y guardarlo ahí, guardarlo bien y recurrir a ese papelito doblado cuando las cosas vienen mal dadas. Cuando lo pasas mal, cuando no te dan un curro, cuando alguien te falla, lo único que te queda es desdoblar ese papelito y tratar de exprimirlo para sacar un par de gotas de aquella sensación que tuviste cuando te publicaron por primera vez. La verdad que creo que es esta la mejor oportunidad que teníamos. Eso no creo que necesite falta de traducción, lo entendíamos todos, así que vamos a ver si nos ponemos en lo que estamos. Decía que creo que esta es una buena oportunidad para traer aquí a Tony Harris porque una de sus obras más grandes, Starman, está siendo por fin, parece ser que publicada en España. Una obra que está, pues creo que casi unánimemente considerada como uno de los mejores cómics de superhéroes de la historia. Y cuéntanos un poco, Tony, cómo fue cómo te involucraste tú en este proyecto y si de mano cuando empezaste tú y el guionista a trabajar en aquello, si teníais un poco, sobre todo tú, si te hacías un poco idea de que aquello iba a ser tan importante y tan aclamado. So, how did I get involved? Yeah, and did you think that it was going to be so important? I went to San Diego Comic-Con my first time shortly after I completed the work I mentioned before on Nightmare on Elm Street. Because that was the thing to do in those days, and still, you know, when you first kind of make your splash or whatever you want to call it, you head to the nearest convention and you press the flesh. You hang out with your constituency, and you try to make a connect with the people that are reading your work and like what you do, and try to hobnob with editors and introduce yourself to the right people, and hopefully you continue to get work. And so that's what I did. Me and about I guess 8 or 10 other guys, all dead broke, scraped up enough money to go buy plane tickets and go out to San Diego. And we all piled into like one hotel room, and everybody was sleeping in like, you know, the bathtub and on chairs and on the floor, and there's like 4 guys in one bed. And those were amazing times, and nobody knew who we were at that point, but still we were in Artist Alley set up, and we were making money, and it was like
this bizarre, really cool dream that was actually real. And so you make your rounds, you go around and you talk to editors and try to get as many people as you can to give you 5 minutes to look at your portfolio. And ideally what you do is you hand them a published comic. And that way they go, oh, okay, well this guy has actually been published, even if it's just in the independent market at that point. But the industry is very different now because of companies like Image and the internet and just the wide reach that you have access to worldwide. So I think in a lot of ways it's easier for some of the up-and-comers now to get into the industry than it was when I got in. Everything was analog then, so you couldn't rely on email or the internet or that kind of thing to try to get things done. So I met James Robinson at that convention, and he had already been working as a professional at DC, and I think he had just completed the Golden Age, which is kind of considered to be the predecessor of Starman, because there were obviously Jack Knight's father Ted was in that book, and James had a very deep-seated love for the character and its history and just the name itself. And our editor Archie Goodwin, at that point, James and he had a conversation one day, and James said, "Listen, there's a Starman series that's being published right now. I think it was with Will Payton, and it was terrible. It was awful, and he was like, I guess the worst character to ever actually bear the name, and there have been many." And so James said to Archie, "Listen, when this series runs its course and if it gets canceled, do me a favor and reserve that name, that character. Not even the character, just the name. Reserve it for me and call me the day that happens so that I've got an idea on developing it into something else." And meanwhile, I picked up a lot of independent work here and there for various publishers and started getting some jobs at Marvel. And there weren't anything of consequence, nothing really big. I did Nightbreed and I did some inking over Joe Phillips on like a short story on the Incredible Hulk, and just bits and bobs, whatever came my way. And James had seen some of that stuff. And when we met at the convention, he said, "Listen, I have this idea for this book called Starman, and I think you'd be terrific for it. And I wondered if you would read the pitch." So he gave it to me, and the convention ended. We went our separate ways, and I had moved to Atlanta at that point and started Gaijin Studios with myself, Brian Stelfreeze, Cully Hamner, Carl Story, Adam Hughes, and Joe Phillips, and Dave Johnson. And spent a year there, and then I had a very difficult time in my life at that point, and I've been pretty frank about this in interviews and on the internet, and so it's not a big secret. But I had sort of, for lack of a better term, an emotional sort of meltdown or breakdown, and I was hospitalized for a while. And that ultimately ended my tenure at Gaijin Studios as one of the founding members. And so after a year, I had to pack and end my entire life in Atlanta and leave. So I did the only thing I could think to do, which was to go home. But not this time. I didn't want to go back to my parents' house. I think it was a point of pride at that point, and I didn't want my father to think that I failed at what he'd given me the opportunity to do. Am I running long? No. Okay. And so I called a few old friends that lived in town, and you guys may have heard of Craig Hamilton. He's also a comic book artist, and was still actually, I don't think he much works in the business anymore,
he was then, and I said, listen, I need a place to stay. Can I come and hang with you guys for a while? And he was very cool and let me crash on their couch for a while until I could get back on my feet. And meantime, that whole Starman job was kind of hanging out. I didn't know this at the time because I lost touch with everybody in the industry. I lost all my contacts, and all the momentum I had built with any job I had at that point was all gone. It was just completely gone. As far as the comic industry was concerned, I had dropped off the face of the planet, and that was it. So then I met my now wife, and everything changed for me at that point. She literally saved my life, and I really cannot put it any other way. I'm not trying to be cheesy or goofy, but when you meet the right person that you're meant to be with, it centers you in a way that you can't possibly understand until it happens to you. And before Stacy, I meandered and went this way and that way and just didn't really have a focus, and blew deadlines, and just, did a lot of the things that a young man does when he's afforded certain opportunities. But she really made everything sort of come together. And we started dating. She lived in the apartment upstairs from where I was staying with my friends, and she lost her roommate at the time and needed some help with the rent. And I had started to sort of reconnect with a few editors here and there and got a few jobs. So I had some money in my pocket again, and things were starting to come back together. And so I moved in with her, set up a studio, a proper studio, and set about getting back to work and trying to mend everything. And that's when I heard through the grapevine that James Robinson was moving on the Starman project, and he assumed that I had left the industry like everybody else. And I heard the rumor that he was going to offer the job or pursue one of my guys in studio mates, Cully Hamner. I'm sure a lot of you have heard of Cully. Very talented guy. And as soon as I heard that he was going to offer it to Cully, I started picking up the phone and calling whoever I could to get in touch with James and say, no, I still want to do it. I just had some stuff I had to deal with, and that's done now. So that's how I got the job. I got back in touch with James, and he was thrilled that I still wanted to do it. And so then he just had to talk Archie Goodwin into letting me do it, because again, my reputation at that point was not good. And I found out in hindsight, after I took the job, that Archie and James, neither one of them expected me to stay on beyond, I think, the first 4 issues. They figured I would just kind of move on or wash out. But he gave me that chance, and it was the best thing that's ever happened to my professional life. I mean, that I made Jack, and Jack made me, and nothing has been the same since. And I hope I answered your question. It was wonderful. But I have one regret. I regret, and I've just come to this conclusion within the last couple of weeks, and I don't know if it's because I've been writing a series of essays on my blog concerning the industry and what I've experienced during my life and what I think about this and that and the other thing. And the one regret that I have professionally is that I left Starman with issue 45. If I could go back and do it all over again, I would never have left that series. I would have stayed and done the entire 80-issue run, sans the fill-ins and things. But at the time, Archie Goodwin, our editor, and very much a father figure to all of us involved, had lost his battle with cancer that had gone on for many, many years. And so he passed away, and it really took the wind out of me. And James had announced that he was planning on taking Starman into space, which I thought was completely retarded. And I told him, I said, if you do that, I'm going to leave. I don't have any interest in drawing that. But he felt it was the right thing to do. And in hindsight, when you're a younger man and you're full of piss and vinegar, you do and say things that you don't mean. And so, for the record,
if I could go back and do it all over again, I would never have left the book. Bien, el caso es que después de empezar a publicar en el mercado americano, me fui al Salón del Cómic de San Diego, que es lo habitual. Cuando empiezas a publicar, te vas a San Diego y tratas de establecer contactos y de moverte un poco y de estar bueno, pues de conocer a la gente. Básicamente, lo que tratas de hacer es codearte con editores en la medida de lo posible y tratas de conseguir trabajo. Así que me junté con 8 o 10 amigos y aunque estábamos sin blanca, rascamos pasta aquí y allá hasta conseguir pagarnos el billete de avión para ir a San Diego y compartíamos habitación en el mismo hotel. Había gente que dormía en la bañera, gente que dormía en el suelo, gente que dormía en sillas, éramos 4 tíos en una cama y la verdad es que era una época fantástica, nos lo pasábamos absolutamente de coña. No nos conocía a nadie, pero aún así teníamos nuestro sitio reservado en la galería esta de mesas donde se sientan los dibujantes en San Diego y aunque no teníamos ni un duro, pues estábamos cumpliendo nuestro sueño. Era algo bastante raro, pero era algo que se estaba convirtiendo en realidad. Y cuando no estábamos haciendo dibujos para la gente, pues nos dedicábamos a perseguir a los editores y a tratar de robarles 5 minutos de su tiempo. El proceso habitual en aquella época era llevar unas cuantas páginas de muestra para tratar de convencerles de lo bueno que eras. Si ya tenías un cómic publicado, aunque fuera una editorial pequeña, independiente, pues oye, mejor que mejor, conseguías que te hicieran aún más caso. El mundo del cómic ha cambiado bastante desde entonces, no solo con la aparición de Image, por ejemplo, que supuso una ruptura bastante grande, sino con la aparición de Internet, que ha abierto mucho más el mundo y hace que sea mucho más fácil conseguir trabajo, en mi opinión, hoy en día que en el pasado. Pero tened en cuenta que yo vengo del mundo analógico, donde prácticamente no se utilizaba todavía el correo electrónico, donde no utilizabas casi Internet y donde conseguías el trabajo, bueno, pues moviéndote y poniéndote en contacto con la gente. Y el caso es que poniéndome en contacto con la gente fue como conocí a James Robinson en aquel mismo Salón del Cómic de San Diego. James acababa de terminar su proyecto de la Edad de Oro, que en cierta forma es el precursor de Starman, y estaba claro que sentía un gran cariño por el personaje de Ted Knight, que es el padre de Jack Knight, que fue nuestro Starman. Y bueno, a él le gustaba mucho el personaje y le encantaba también el nombre. Así que habló con el editor Archie Goodwin y le dijo: mira, yo ya sé que hay una serie de Starman ahora mismo, que el personaje que se hace llamar Starman es un tal Will Payton. Pero guárdame el nombre, por favor, porque la serie es mala. Realmente era una serie muy mala, una serie que no tenía mucho futuro y probablemente Peyton sea el peor personaje que jamás ha llevado el nombre de Starman en la historia. Pero bueno, James le dijo a Archie: si se cancela la serie, hazme un favor, guárdame el nombre del personaje y avísame, que yo tengo un proyecto que creo que te puede interesar y que tengo una idea que se puede desarrollar y que es totalmente distinta a lo que tenéis ahora mismo. Mientras tanto, mientras todas estas cosas sucedían, bueno, yo ya os digo que había ido trabajando en varias editoriales independientes, que había empezado incluso a meter la patita en Marvel, no con nada grande, pero sí haciendo, por ejemplo, un número de Nightbreed o haciendo de tintador de un número de Hulk, y James había visto algunos de mis trabajos, y cuando nos conocimos me dijo: mira, tengo un proyecto de una serie que se va a llamar Starman y creo que eres el tío idóneo para dibujarla. Creo que tu estilo le iría muy bien a la serie de Starman. Así que, si te parece, te entrego la propuesta, le echas un ojo y ya me dirás algo. Y efectivamente me dio la propuesta que había presentado a Goodwin, o que iba a presentar a Goodwin, mejor dicho, para tener la colección. Se acabó el salón. Cada mochuelo a su olivo, cada uno se fue a su casa y yo volví a Atlanta, que es donde viví en aquella época y donde trabajaba con mis colegas del Gaijin Studio. Gente como Brian Steele-Fries era miembro del Gaijin Studio, ya os he hablado de él antes, pero también estaba Cully Hamner, Carl Story, Adam Hughes, Dave Johnson, y Joe Phillips. Estuve un año en ese estudio colaborando con todos estos tíos. Y luego tuve un problema.
Es un problema del que, a ver, no me gusta demasiado hablar, pero tampoco es que me avergüence, porque ya lo he mencionado en entrevistas y en público en otras ocasiones. Básicamente tuve una crisis emocional, me derrumbé y acabé hospitalizado. Acabé ingresado un tiempo en una clínica para tratar de recuperarme. Aquello supuso, a efectos prácticos, pues que a pesar de ser uno de los miembros fundadores, acabé abandonando el estudio en Gaijin y tanto es así que me fui hasta de Atlanta. Abandoné la vida que había montado hasta entonces, perdí todos los contactos que tenía en el mundo del cómic y desaparecí. La única diferencia es que sabía que no quería volver a casa de mis padres, era una cuestión de orgullo. Había tenido que volver una vez, pero habiendo conseguido trabajo no quería tener que volver a pedirles que me acogiesen. Así que llamé a un buen amigo mío, Craig Hamilton, que hacía cómics en aquella época, que ahora ya no se dedica a esto porque fue muy buen tío, y le dije, mira, me pasa esto, ¿me puedes echar un capote? Y Craig se portó de maravilla, me dijo sí, no pasa nada, y me dejaba dormir en el sofá en su casa mientras me iba recuperando. Y mientras todo eso ocurría, Starman estaba por ahí flotando, me revoloteaba encima de la cabeza sin que yo supiera muy bien todavía de su presencia. Porque, como os digo, durante esta crisis y demás perdí el contacto con la gente. Todas las relaciones que había ido construyendo, todos los contactos que tenía desaparecieron. Y para el mundo del cómic fue como si yo, pues eso, ya no estuviera sobre la faz del planeta. Y lo que me salvó fue conocer a mi mujer. Eso lo cambió todo. Ella me hizo, bueno, pues me salvó la vida, literalmente. Sé que suena muy cursi, muy ñoño, no pretendo que suene así, pero es que es la pura verdad. Cuando conoces a la persona adecuada, cuando conoces a la persona con la que tienes que estar, de repente las cosas encajan y te centras. Te centras de una forma que no te habías centrado nunca antes. Antes de conocer a la que hoy es mi mujer, a Stacy, yo estaba por ahí vagando, iba perdido dando tumbos de un lado a otro, no tenía ni un solo punto de referencia y no sabía qué es lo que iba a ser de mí. Era un poco como un niño que va dando vueltas esperando que surja una oportunidad y no sabe cuál es esa oportunidad. Y ella hizo que todo cobrase sentido, ella hizo que las cosas empezasen a funcionar. Empezamos a salir y al poco de empezar a salir ella se quedó sin compañera de piso. Ella vivía en el piso de encima de la casa donde yo me estaba quedando y cuando se quedó sin compañera de piso, como las cosas nos iban bien y yo había empezado a ponerme en contacto con algunos editores y empezaba a tener un poquito de trabajo otra vez y demás, pues le propuse que nos fuésemos a vivir juntos. Y ella me dijo que sí, que no había ningún problema. Así que me mudé a su piso y monté allí un estudio de verdad y empecé a trabajar y empecé a tratar de organizar mi vida de nuevo. Y me llegaron rumores de que James Robinson había conseguido por fin que le dieran el visto bueno a su serie de Starman y que estaba buscando dibujante. James, igual que todo el mundo, igual que todos mis conocidos en el mundo del cómic, supuso que yo lo había dejado y que ya no estaba sobre la faz del planeta, digamos. Y me enteré de que se había puesto en contacto con un antiguo compañero mío de los estudios Gaijin, que es Cory Hamner, que es un tío que tiene mucho talento y es muy buena gente. Pero claro, yo sabía de aquel proyecto y tenía ganas de participar en él, y cuando me enteré de que se iba a hacer realidad, empecé a llamar a todos mis conocidos tratando de conseguir el contacto de James Robinson. Cuando por fin pude hablar con él, le dije, mira tío, que sigo dedicándome a esto, que sigo dibujando, que he tenido una serie de problemas personales, ya lo sabes, pero ya están resueltos, puedo mirar para adelante, no pasa nada, de verdad, dame la oportunidad, porque es un proyecto que me interesa mucho y es una serie que tiene muy buena pinta. Así que él se lo pensó y acabó por decirme, vale, de acuerdo, pero tengo que convencer al editor. Y tuvo que ponerse a negociar con Archie Goodwin, el editor de la serie, y tratar de lograr que me dejase encargarme de la colección. En aquellos días mi reputación no era nada buena y es normal. Tanto Archie como James me confesaron después, con el paso del tiempo, que no esperaban que yo durase más de 4 números. Que dijeron, bueno, mira, vamos a ayudar a este tío a que salga adelante,
pero pensaban que los 4 números les fallaría, que desaparecería y para de contar. Pero querían también una oportunidad para que tratase de rehacer mi vida profesional. Y creo que Starman, sinceramente, es lo mejor que me ha pasado en mi carrera desde el punto de vista profesional. En cierta forma, es como si yo hubiera hecho a Jack y Jack me hubiera hecho a mí. Nada ha sido igual desde entonces. Desde aquella colección todo cambió. ¿Qué queréis que os diga? Ha sido realmente una experiencia maravillosa y no sé si he respondido bien a la pregunta, pero bueno, es lo que siento. Lo único que lamento de toda esta historia es una cosa, no sé, algo en lo que he caído en la cuenta recientemente. Las últimas semanas, en mi blog, me he dedicado a escribir unos cuantos ensayos acerca de mi relación con la industria, acerca de mi carrera, acerca de mis experiencias vitales, y me he dado cuenta de que solo lamento una cosa en toda mi carrera, y es haber dejado la serie Starman en el número 45. Si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, desde luego no lo hubiera abandonado, hubiera seguido hasta el final, hubiera seguido y hubiera hecho los 80 números en la medida de lo posible, claro, porque seguro que habría alguno de relleno, pero bueno, lo que ocurre es que al llegar al número 45 conjuntaron toda una serie de factores que me hicieron tomar la decisión que tomé. Por un lado, Archie Goodwin, que había sido una figura paterna para todos nosotros, pues acabó por perder la batalla que libraba contra el cáncer desde hacía años y falleció. Y eso a mí me dejó, fue un mazazo para mí, me dejó sin energías. Por otra parte, James había declarado que quería llevarse a Starman al espacio, y a mí aquello me parecía una gilipollez. Dije, mira, tío, como hagas esta chorrada, olvídate que yo siga en la colección, no me interesa nada esto del espacio y me parece que la vas a cagar y no quiero que me asocien con eso. Visto con perspectiva, pues te das cuenta de que en realidad el que hablaba así no era tanto yo cuanto la bilis que llevaba dentro y la tontería de la juventud, porque realmente lamento no haber tomado la decisión de seguir en la serie y quiero que quede constancia de ello, que es lo único que lamento en mi carrera. Sí, pues la verdad que te iba a hacer 2 preguntas, pero ya las he respondido. Una era por qué dejaste Starman y otra tu relación con Archie Goodwin, que de hecho veíamos antes una imagen, una especie de homenaje tuyo cuando se murió Archie. Mencionabas también que tú hiciste a Jack, pero ¿hasta qué punto lo hiciste? Quiero decir, ¿qué parte tuviste que ver en el desarrollo del personaje, en el diseño, en sus tatuajes, en esas extrañas gafas que llevaba, en aquella cazadora? Sorry, I'm glad I covered what you wanted me to cover, though. What I meant when I said I made Jack and Jack made me was twofold. James, I think he had, some of this stuff is a little fuzzy because it's been over 15 years now, but James had somewhat of an idea of what he thought Jack should look like. Obviously, we knew going into the series that he was a junk collector and sold, stuff secondhand, collectibles and things like that, and a bit of a hipster. And my first, I designed Jack from the ground up, just to answer that question. His look is completely mine, with some direction from Archie and James. My first pass at Jack's design, I think we printed it, my model sheets, I think we printed those in one of the omnibus in the back, I'm pretty sure we did. But if we didn't and you haven't seen them, originally Jack had like really long hair. And it was in the 90s and the whole grunge thing was going on and I had really long hair. So that was the path I took at it. And he had, instead of the longer leather jacket that he ultimately would wear in the series, I gave him this sort of waistcoat, which in hindsight was ridiculous. It looked really stupid. And he had shades that he wore initially instead of the goggles. And that was really it. That was really the only distinguishing things to his look, which weren't in hindsight. Again,
And the cosmic rod was very, very different. It looked like this huge penis. And it had these weird little octopi thing coming out the end. I can't even recall why I did that. But so James was less than impressed with my first pass, and I don't think Archie was very much into it either. So he said, you know, we're looking for, and this is what I really needed, was for him to be very, very precise and clear with what he kind of visually, you know, wanted. And so James said, you know what if we went with sort of a 50s greaser thing, you know, with like, you know, the pompadour, slick back, you know, longer on top, short on the back and sides, and like a longer leather jacket that kind of went past his waist, something heavy duty. And so I took those two comments and took a second stab at what would ultimately become the final character design for Jack. Right down to the jacket, the cosmic rod. Second pass I took was the final design for that. And of course those things change a bit and grow, and you tweak things as you go. So if you look back at the series, it doesn't, you know, there's not 100% consistency to the look, because you grow as an artist, and you take designs that you did and you try to improve on them if you're doing a longer run on something, ideally. And the tattoos were me as well. I was in my 20s at that point, and I just started getting into the whole tattoo culture and started getting my first tattoos. And so I actually got this one when we started the series, and so a lot of people said, oh, you have Jack's tattoos, and I'm like, no, Jack has my tattoos. And the only difference is, obviously Jack had this one up on his shoulder, and so I didn't want the placement of my actual ink to be in the exact spot as Jack, so that's why I gave it to Jack here. And then of course Jack had the tribal Eskimo tattoo on his chest, which I don't have. And I don't have the phoenix on the inner thigh that looks like a chicken, which is what Jack has in the comic. And then just recently I got the Zodiac on my hand, and just as a reminder of how important Starman has been to me in my life. But yeah, all the tattoos were just me having a love of that culture, and James actually has a lot of tattoos as well, and so it kind of came from that, and James was more than happy to include that as part of the character. And plus it gave us a backdrop, a tapestry when we needed it in the series of tattoo shops, and that rich culture that, you know, we could put Jack into if we needed to. I think we did more than one scene in the series where he was actually in the chair getting new ink, and ultimately I'll have all or most of the same ink that Jack does, but that's for another day. Bueno, como os decía antes, yo hice a Jack y Jack me hizo a mí. Realmente creo que es una cuestión que hicimos entre los dos, o sea, el personaje me hizo a mí, yo hice al personaje, y en cuanto al aspecto, no me acuerdo muy bien, hace ya 15 años y hay cosas de las que no estoy seguro. Sé que James tenía clara la personalidad, pero solo me dio un par de ideas con respecto al aspecto de Jack. Yo sabía desde el principio que se dedicaba a coleccionar cachivaches, que iba a tener una especie de tienda o negocio donde vendía objetos de segunda mano, que tenía un aspecto así un poco bohemio, más o menos, y decidí diseñar a Jack pues a partir de la nada. El aspecto que tiene Jack es 100% cosa mía, eso sí, con un par de instrucciones de Archie, de James. El primer boceto que hice de Jack creo que se ha incluido ahora en los tomos estos, los ómnibus que se están publicando en Estados Unidos. No estoy seguro, pero me parece que sí que los hemos incluido ahí. Y era un aspecto bastante distinto al que acabó teniendo. Jack al principio llevaba
greñas, tenía el pelo muy largo. Recordad que estamos hablando de mediados de los 90, cuando el grunge estaba en su apogeo, y llevaba greñas porque yo en aquella época también llevaba melena. La chupa no era una chupa de 3/4 como la que acabo llevando, sino que era una cazadora que le llegaba hasta la cintura y que quedaba bastante ridícula, la verdad. Y en lugar de tener esas gafas, esa especie de gafas de aviador, tenía unas gafas de sol. Yo creía que aquello eran elementos que hacían que el personaje fuera único y en realidad no tenían nada de consistencia. Además, el cetro cósmico o vara cósmica, no me acuerdo cómo era en castellano la traducción, bueno, el cetro cósmico me parece. No tenía el aspecto que tiene ahora, parecía más bien un pene enorme, al que le había colocado un pulpo en la parte de arriba, y no me acuerdo muy bien por qué había hecho lo de los tentaculillos aquellos, pero el caso es que lo hice. Y cuando envié la primera versión, pues, en fin, James no se quedó nada impresionado, y creo que tampoco Archie le hizo mucha gracia. Así que me dieron una serie de elementos más concretos. Hablando con James me dijo, lo de los 90 sí, vale, pero ¿por qué no tratas de darle un toque un poco más años 50? ¿Sabes? Un pelín de tupé, que tenga el pelo cortado a cepillo, más largo por arriba que por los laterales, que la chupa sea una 3/4 y que parezca así como más durilla, no sé, un toque más años 50, ya te digo. Y con ese par de comentarios hice el segundo intento, que fue la versión definitiva de Jack, el que todos conocemos. Obviamente, a lo largo de la serie va cambiando el aspecto de un personaje, no siempre lo haces al 100% igual que en viñetas anteriores, más que nada porque cuando diseñas algo, lo ideal es que vayas creciendo como dibujante y que según vas creciendo como dibujante vayas mejorando pues el diseño que has creado con anterioridad. Lo de los tatuajes viene porque yo tengo tatuajes también. Tenía 20 y pocos tacos cuando empecé con la serie de Starman y había empezado a hacerme tatuajes. Como podéis ver, llevo en el antebrazo, en la cara interna del antebrazo, el mismo tatuaje que lleva Jack. Y hay peña que me dice, oh, qué chulo, ¿te has hecho los mismos tatuajes que tu personaje? Y digo, no, mira, perdona, es mi personaje el que lleva los mismos tatuajes que yo, ojito que no es lo mismo. Lo que ocurre es que, Jack, en lugar de llevar el tatuaje con caracteres chinos en la cara interna del brazo, lo tiene en el hombro. Decidí que para Jack estaría bien llevarlo aquí. Luego Jack tiene el motivo tribal esquimal en el pecho, ese yo no lo llevo, y el fénix que tiene en la cara interior del muslo, el fénix que parece una gallina, realmente pues tampoco lo tengo. Lo que sí me he hecho recientemente es el signo del zodíaco en la mano, pues más que nada para recordarme la importancia que ha tenido Starman en mi vida y como homenaje al personaje. Lo de los tatuajes fue idea mía, yo como veis tengo unos cuantos, James también tiene bastantes tatuajes y a los dos nos gustó el poder recurrir a esa subcultura, si queréis, o ese entorno cuando fuera necesario. De hecho, te daba cierta riqueza y como un contexto para el personaje y para la serie. Tanto es así que más de una escena ocurre en salones de tatuaje y hemos metido a Jack en salones de tatuaje más de una vez para hacerse nuevos, para ponerse más tinta en la piel. Yo creo que algún día llegaré a tener los mismos tatuajes que mi personaje, que acabaré haciéndomelos, pero en distintas partes del cuerpo, pero ese momento todavía no ha llegado. Bueno, pues el tiempo, la verdad que corre y está casi acabando. Y entonces, que nos queda un montón de obras y de cosas que tratar con Tony, pero yo creo que es lógico y apropiado terminar hablando de Ex Machina, que es, digamos, la otra obra grande, conocida de él, donde aquí sí que parece que siguió sus propios consejos y estuvo hasta el final en la obra. Pues básicamente que nos habla un poco de cómo ve el Ex Machina, y además tenía especial curiosidad porque nos contara cómo fue este número del que ahora estamos viendo, alguna imagen en la que él y el guionista Brian Bowen iban a visitar al alcalde Handler. Issue where you and Brian Bowen went to visit Mayor Handler. Ex Machina is, to me, equally as important professionally and personally as Starman was. In 23 years of being in the comic book industry, I've only been a part of 2 monthly series, and that was Starman and Ex Machina.
And I was fortunate and lucky enough to be awarded the Will Eisner Comic Book Industry Award for each one of those series. And so it really validated my choices. I could have been a part of any number of ongoing series over the years. I've been offered a lot, and I've always said no, and I always felt like I would wait until the right one came along. And I just felt after all those years that Machina was that book. And again, I stand, I think, validated that it was. I'm very, very proud that I did follow my own advice, and I felt like in a way I kind of got the chance to correct the mistake that I made with Starman by leaving. And so right from the get-go, I told the team and the publisher that it was very, very important to me that I did every single one of the 50 issues of Ex Machina, that there were not to be any fill-ins whatsoever. So if you ever wondered about that, that was planned from the get-go. And initially it was met a little cold from DC, saying, well, you know, that might affect our publishing schedule, and, you know, we all know that you're not capable of doing 12 issues a year, which is true. It's more like about 9 or 10. But we had 50 issues of Ex Machina, and those 50 issues came out over the course of 6 years. And that's pretty close to what I just said, which is we averaged about 10 a year. I'm very proud of that. So I don't know that I'll ever do another monthly, because I think that's kind of a young man's game, and I'm an old fart. So, but I'm on to other things now, and they're very exciting, most of which I can't tell you about, sorry. But as far as appearing in the actual book itself, breaking that fourth wall in storytelling of any kind, whether it be film, television, print, comics, what have you, is always kind of, everybody's either kind of polarized. Everybody's pretty polarized. You either have people that love the idea or hate it. And when Brian first pitched me the idea, it wasn't part of his initial plan for the series, but it just sort of presented itself to him. And I was kind of weirded out by the idea of us actually being in the book as ourselves. But when I got to the end of the script, and I don't know if I should say anything because I don't want to ruin it for... Has everybody in the room read Machina all the way through to the end? Antes de traducir, llegamos a un punto en el que no sabe hasta qué grado de detalle dar. Entonces, quiere saber si todos los aquí presentes habéis leído Ex Machina en su totalidad, y si no lo habéis leído, si queréis que cuente algo que os puede destripar parte de la historia o no. Levantad la mano los que lo hayáis leído todo. Mentid un poco si sois pocos, ¿eh? O sea, si veis que son pocos, levantad más la mano, que hay que quedar bien con el invitado. Okay, I'm not going to tell you what happens at the end of that issue, because I don't want to ruin it for the people in the room that haven't read it. But when I got to the end of that script, it all made sense to me as to why why Brian wanted to do it. And I think you'll agree, those of you that have read it, that he was right on the money with it, and it was worth it. So yeah, it was really weird, because we actually went to New York frequently to shoot photo reference and make sure that the city looked the way it needed to look and be believable. And Brian and I were actually in New York City together at that point, so I shot all those scenes with the two of us actually there, which was really weird, but I guess kind of in a good way. But you know, you look back at it now, and it's I guess in a huge way, it's just kind of a once-in-a-lifetime opportunity to do something like that. So I have to thank Brian for having the balls to do that. And thank you all for coming. I think we've run our course on time here, and I appreciate your interest.
La verdad es que Ex Machina es el otro de los grandes proyectos, el otro proyecto más importante de mi vida. 23 años que llevo dedicándome a esto de los cómics, solo he hecho 2 series mensuales. Una es Starman y la otra es Ex Machina. Y he ganado un Eisner con cada una de ellas. Creo que eso demuestra que mis elecciones fueron las correctas, que no me he equivocado al tomar las decisiones. Os puedo asegurar que me han ofrecido a lo largo de mi carrera muchísimas más colecciones mensuales y siempre he dicho que no. Estaba esperando que llegase el proyecto adecuado. Después de Starman, ese proyecto adecuado resultó ser Ex Machina. Estaba convencido de que mi decisión era la correcta y efectivamente el paso del tiempo me ha demostrado que sí era. Y estoy orgulloso de haber seguido mi propio consejo y haber estado hasta el final de la colección. En cierta forma fue la posibilidad que tuve de corregir el error que había cometido con Starman. Le dije al equipo editorial de DC desde el principio que para mí era muy importante hacer los 50 números de que iba a constar la serie, que no quería que hubiese nadie que hiciese un número de relleno, así que es algo que planeamos ya desde el buen principio. A la gente de DC no le hizo mucha gracia, en principio estaban bastante reticentes porque sabían que yo no soy un tío que puede hacer 12 números al año, saben que yo hago como mucho 9, 10 y tenían toda la razón del mundo cuando me lo dijeron. Lo que pasa es que la serie iba a ser desde el principio 50 números y los publicamos en total en 6 años, o sea que como veis la media de publicación es en torno a 10 números al año y estoy bastante orgulloso de haber podido cumplirlo. Además, no creo que vuelva a hacer una serie mensual en mi vida, porque creo que eso es algo que es sobre todo válido para dibujantes jóvenes y yo me estoy convirtiendo en una especie de viejo capullo. Ahora hago otras cosas que son mucho más emocionantes, pero de las que no os puedo contar nada. Tengo otros proyectos que están muy bien, pero de los que no os puedo contar absolutamente nada. Cuando lo aparece en el cómic, bueno, pues lo de romper la cuarta pared es algo bastante complicado siempre, lo de entrar en la obra que estás creando es bastante complicado, bien sea en el cine, en la televisión, en el cómic o en la literatura. Y es complicado porque por lo general el espectador o el lector tiene una reacción muy extrema, o bien le encanta o bien lo odia. Cuando me comentó la idea Brian, no acababa de entenderlo. La verdad es que no me hacía mucha gracia eso de dibujarme a mí mismo, se me hacía extraño que nos incluyésemos a nosotros mismos en la colección. Pero bueno, no os voy a contar, visto que no todo el mundo lo ha leído, no os voy a contar el final del número, pero si lo llegáis a leer algún día entenderéis perfectamente que la opción de Brian es la válida, que tenía razón para atreverse a hacer algo tan arriesgado y no me arrepiento en absoluto de habernos dibujado. Creo que tiene sentido y que funciona perfectamente dentro de la historia que estamos contando. Me parece que cuando lo leáis estaréis de acuerdo conmigo en que merecía la pena. Y a pesar de merecer la pena se hizo muy raro, porque nosotros íbamos con frecuencia a Nueva York para sacar fotos y asegurarnos de que la ciudad tenía la pinta que realmente tenía que tener. Yo usaba mucha fotorreferencia en esta colección, muchas referencias fotográficas y quería que la ciudad pues, resultase creíble. Y las fotos de las escenas que hemos visto antes, están basadas en fotos que saqué exactamente en los sitios donde tienen lugar. Es muy extraño, como digo, se me hizo rarísimo dibujarme a mí mismo a partir de una foto, pero rarísimo en el buen sentido de la expresión. Creo que fue una oportunidad única en la vida y doy sinceramente las gracias a Brian por habérmela ofrecido. Me parece que funciona bastante bien, me hizo gracia y bueno, quería acabar simplemente esta intervención dándos las gracias a todos por haber venido y agradeceros por el interés que habéis prestado, el interés que mostráis en mi obra y que habéis prestado a mis palabras durante esta tarde. One last thing. Some of you have asked me over the course of the last few days, for those of you who are currently reading War Heroes that I'm doing with Mark Miller at Image, I am going to finish the book. Mark had a lot of health problems. He has Crohn's disease and he had major surgery a while back and was out of commission for quite a while. And then he got very busy with the Kick-Ass movie and a lot of film work. But anyway, recently Universal Studios has bought the property from us and they plan on making a film. And too many words. Mark will be finishing the scripts over Christmas and I'll resume working on finishing the last 3 issues by summer of next year. And tentatively they're looking at, I think, a 2013 summer release of the film. So. Un último comentario. En los últimos días varios de vosotros me habéis preguntado acerca de War Hero, el proyecto que tengo con Mark Miller para Image y que no ha acabado de salir todavía. Bueno, el caso es que Miller ha tenido bastantes problemas de salud y problemas serios últimamente. Tiene la enfermedad de Crohn's, tuvo que
tuvieron que operarlo, y era una operación seria. Luego encima estuvo la película de Kick-Ass y varias adaptaciones cinematográficas que han consumido bastante tiempo. Lo que sí os puedo decir con respecto a War Heroes es que, uno, los estudios Universal han comprado los derechos para una posible adaptación cinematográfica, y dos, que Mark se ha comprometido a acabar los guiones que faltan durante las navidades de este año, que me los enviará. Yo me pondré a trabajar con ellos durante el verano que viene, supongo, y los 3 números que quedan saldrán, pues eso, hacia finales de verano del año que viene. Y en cuanto a una posible fecha de estreno para una posible adaptación cinematográfica, de momento se menciona la fecha provisional de verano del 2013. Pues nada más, simplemente hacer la entrega ahora mismo de la estatua, la obra de Marco Navas, de El fantasma, el hombre enmascarado, y otro aplauso ya para cerrar la velada.